Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. La SEP concluye otro ciclo sin evaluación ni datos sobre abandono escolar. La revisión del TEMEC abre un nuevo frente de Estados Unidos contra las fresas mexicanas y España elimina a Francia y se convierte en el primer finalista del Mundial 2026. Es miércoles 15 de julio, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda, suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Alberto Zanella, editor adjunto de la revista Expansión, y Mario Palafox, jefe de información en Sport Illustrated México. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien Puri, muy contento con los resultados del partido de ayer y pues algo preocupado por la información con la que vamos a arrancar este podcast. Sí, vamos a empezar con lo preocupante porque de las cosas positivas, al menos para mí, hablaremos al final. Como decías, información preocupante con la que arrancamos hoy porque el ciclo escolar 2025-2026 termina y los estudiantes de educación básica van a iniciar las vacaciones de verano sin que sepamos qué tanto aprendieron, en qué materias se enfrentan complicaciones, ni cuántos alumnos dejaron la escuela, porque la Secretaría de Educación Pública sigue sin aplicar evaluaciones y no difunde las estadísticas sobre abandono escolar desde hace 2 años, Alberto. Sí, nuestra compañera Dulce Soto nos cuenta en su nota que el vacío de información sobre el abandono escolar, Puri, alerta a los especialistas en educación porque ocurre en un contexto de repunte después de la pandemia de COVID que vemos en estas cifras. En el ciclo escolar 2019-2020, por ejemplo, la SEP reportó un abandono escolar en primaria de 0.4%, que subió a 0.6% en el año escolar 2023-2024. El abandono en secundaria pasó de 2.7% a 3.7% y el nivel medio superior pasó de 10.3% a 11.3%, pero la falta de datos impide que se implementen acciones eficaces para contener el abandono escolar y que esto pues contribuya a su vez a incrementar el rezago educativo. A ver, aquí hay varios problemas, ¿no? Y uno de los que señalan los especialistas es que la SEP no está atendiendo los problemas con los programas correctos. Casi todos los esfuerzos se están concentrando en la entrega de becas, que son súper importantes, pero existen otros factores que las becas, que este apoyo económico no solucionan. En 2024, uno de los últimos informes antes de que el Coneval fuera eliminado por el gobierno federal, recuerden, ¿no? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval analizó el programa de becas Benito Juárez para la educación básica y concluyó que sí, que era necesario, pero insuficiente para frenar el abandono escolar, por lo que recomendó medidas adicionales. Y el otro motivo adicional también, Alberto, es la falta de motivación académica. Sí, pues esto nos alertan los especialistas que la motivación se pierde cuando el estudiante no logra comprender las materias más avanzadas. Todos nos acordaremos cómo aprendimos álgebra. Y esto ocurre porque el sistema educativo no detecta a tiempo los problemas en el aprendizaje como consecuencia de que México eliminó todas las evaluaciones nacionales que aplicaba. Y pues vamos a ser sinceros, ¿no? Lo que no se mide, pues difícilmente se puede corregir, Puri. Y además, hablando un poco de esta parte de medición, ¿no? La nueva escuela mexicana, que es el modelo educativo actual que ha implementado o que se ha implementado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, impide reprobar a los alumnos por falta de conocimientos. Recuerden, no se cambiaron las cosas, hay un límite de cuántas materias debes tener, es un límite bastante elevado, creo que son 5, así que no entran en la estadística de rezago educativo. Y sin ninguna evaluación, como tú dices, Alberto, va a ser muy difícil que la SEP diseñe los mecanismos necesarios para orientar a los alumnos y reforzar su aprendizaje. Y no es que, no es que haya una dejadez, no es que la SEP no quiera hacerlo, pero realmente el problema, como dicen los especialistas, es no se están solucionando o atacando los problemas adecuados, ¿no? Y es que a lo mejor y tampoco sabemos, ¿no? Si la misma SEP tiene estos datos y no son públicos ya, pero pues si hubiera también datos que presumir, claro que estarían en los medios. Y ya para ir cerrando este tema, Puri, pues hay que decir que en medio de los problemas de aprendizaje, de rezago y de abandono escolar, tenemos también otro asunto y es que las autoridades no cumplen con los 185 días de clases que marca el calendario de la SEP.
Y esto, pues un análisis de Mexicanos Primero encontró que el ciclo escolar pues estuvo marcado por interrupciones constantes debido a la violencia, las olas de calor, las protestas del magisterio y hasta el Mundial de Fútbol 2026. Así que pues en varios estados del país las clases terminaron antes de lo previsto, así que se hizo un llamado a que el próximo ciclo escolar tenga como prioridad la recuperación de aprendizajes con una mejor planeación. Como decíamos, este es uno de los problemas más urgentes que tiene el país. La educación es básica para poder seguir avanzando y para poder seguir generando desarrollo social, desarrollo económico. Así que, bueno, pues como decíamos, un ciclo que acaba no con los mejores resultados. No hay que ser tampoco catastrofistas, pero lo cierto es que la situación preocupa y que habrá que ver cómo se aprietan las tuercas en ese sentido. Y en otro tema del que venimos hablando mucho y que también preocupa, sobre todo después de la decisión de no extender el TEMEC en su forma actual, sino de revisarlo de manera actual, ya están apareciendo las primeras presiones políticas para endurecer las acciones comerciales contra los productos mexicanos. Y uno de los primeros blancos es la fresa. No sé si alguien pensó, sobre todo el ciudadano y la ciudadana de a pie, ¿no? Pensó que este iba a ser uno de los productos principales. Igual hemos venido hablando mucho de cómo afecta toda la parte de la revisión del TEMEC al sector agropecuario y precisamente, ¿no? Esta parte de los frutos rojos y concretamente la fresa está siendo, pues, de los que están en el punto de mira actualmente. El senador republicano Rick Scott pidió a Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, acelerar la investigación antidumping contra las fresas mexicanas, calcular el mayor margen posible de dumping permitido por la ley y rechazar cualquier nueva prórroga que retrase el procedimiento. Como bien dices, Puri, la agricultura aparece entre los primeros frentes y vamos a estar viendo todos los demás que van a ir surgiendo con estas revisiones constantes al TEMEC. En este momento, pues Scott acusa a México de utilizar durante décadas subsidios y exportaciones con precios artificialmente bajos para desplazar a los productores estadounidenses de frutas y hortalizas de temporada. Y de hecho, Puri, pues los agricultores de Florida aseguran que durante la última temporada invernal ingresaron a Estados Unidos más de 200 millones de kilogramos de fresas mexicanas con un valor cercano a $1,000 millones y pues señalan que muchas de estas se comercializaron por debajo de sus costos de producción, además de que argumentan que esas importaciones coinciden exactamente con la temporada de cosecha en Florida entre noviembre y marzo y esto presiona los precios que reciben los agricultores locales. También hay que decir que no es casual que sean los agricultores de Florida los que están empezando a acusar esta situación, porque, bueno, recordemos, Florida es uno de los estados más afines a Donald Trump, de ahí también toda la presión. Y claro, en cuanto han visto, de hecho venían hablando desde que empezaron todas estas previas a la revisión del TEMEC, ya habían alzado la voz en contra de las exportaciones mexicanas. Está claro, ¿no?, que iban a ser también los primeros en alzar la voz. Ahora, el procedimiento comenzó el 13 de febrero cuando el Departamento de Comercio inició formalmente una investigación para determinar si las exportaciones mexicanas de fresa fresca de invierno se venden en Estados Unidos por debajo de su valor justo. Como parte de esto, la autoridad estadounidense calculó un margen de dumping presunto de 18%, así que el Departamento de Comercio confirma la práctica y la Comisión de Comercio Internacional determina que las importaciones causan daño material a la industria estadounidense, así que las fresas mexicanas pueden enfrentar un arancel adicional cercano a ese nivel. Sí, y el caso representa uno de los desafíos comerciales más importantes para la agroindustria mexicana, ya que pues Estados Unidos compra prácticamente toda la fresa fresca de invierno que México exporta y el país se ha consolidado de hecho durante décadas como el principal proveedor del mercado estadounidense en esos meses. Kenneth Smith Ramos, quien es presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos del COMCE y ex jefe de las negociaciones técnicas del TEMEC, un conocedor en la materia, consideró que este tipo de casos forman parte de una presión política, Puri, pues previsiblemente aumentará durante los próximos meses. Sí, esto seguramente lo vamos a ver seguido. Ahora le tocó a la fresa. Veremos, ¿no?, cómo siguen estas negociaciones con esta nueva situación. Hablábamos al principio de este daily de rezagos. Uno más también es el de la conectividad en el país. Un tema que la Comisión Federal de Electricidad quiere ir cerrando esta brecha digital y para ello retomará el proyecto de conectividad del Estado con el despliegue de una red pública de telecomunicaciones, Alberto, que implicará una inversión de cerca de 10,500 millones de pesos y que contempla la instalación de puntos de acceso gratuito a Internet en las 32 entidades del país.
Aquí lo interesante que nos cuenta nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez Puri es que esto es un cambio en la estrategia de conectividad que hay desde 2022 con la administración del expresidente López Obrador, ya que dejará de depender de recursos fiscales asignados por el gobierno federal y será financiado con recursos propios de la empresa estatal. De acuerdo con el documento del programa, pues esta red pública consistirá en el despliegue de puntos Wi-Fi para ampliar la cobertura de Internet en espacios públicos, y esto particularmente en teleescuelas, evidentemente, también en unidades médicas del IMSS, utilizando infraestructura de fibra óptica, cobre, satélite o tecnología 4G. Pero uno de los puntos más relevantes, Puri, de este nuevo esquema es la forma en que será financiado, pues la red pública dejará de depender, como decimos, de transferencias presupuestales del gobierno federal y será cubierta con recursos propios generados por la Comisión Federal de Electricidad. Pero cuéntanos dónde está el reto. La empresa dispone actualmente de 400,000 pesos de recursos propios para financiar el proyecto, lo que representa aproximadamente, atención a este dato, el 0.004% del costo total estimado de 10,465 millones de pesos, como decíamos. Así que los recursos provendrían de los ingresos obtenidos por la venta de servicios de conectividad a usuarios finales, cuyos paquetes registraron incremento de precio la semana pasada. Una fuente con conocimiento del proyecto le explicó a nuestra compañera que la decisión de financiar la estrategia mediante ingresos propios se debe precisamente a la insuficiencia de recursos públicos asignados al programa de conectividad y a los problemas financieros y operativos que enfrenta el área responsable. Sí, estas restricciones, Puri, las presupuestales, causaron que el alcance del proyecto quedara en el despliegue de puntos Wi-Fi y se descartaran pues inversiones de mayor escala, como la construcción de la infraestructura propia de telecomunicaciones. Y aquí el otro reto también que deberá sortear la Comisión Federal de Electricidad, pues es su capacidad para generar esos recursos necesarios, ¿no? Mientras existen no nada más las restricciones presupuestales, sino pasivos con proveedores y hasta pues la reestructura de la propia empresa estatal que está en progreso. Sí, hablábamos de nuevo, ¿no? Al inicio de este podcast del tema de los retos que tiene el gobierno en ciertas materias como la educativa. En el tema de conectividad, de digitalización y de cerrar la brecha digital, es otro de los problemas que hay que atajar porque estamos viendo hacia dónde está yendo el desarrollo. Estamos hablando cada vez más de inteligencia artificial, estamos hablando cada vez más de digitalización, de automatización. La industria va hacia allá y necesitamos también que el país avance en esta parte de digitalización. Hablando de este tema precisamente de una forma más amable, ahora sí, Alberto. A ver, no sé tú cómo has ido viendo el Mundial este año, no sé siquiera si has estado muy atento al Mundial, pero lo que sí es cierto, y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí desde luego sí, es que cada vez lo vemos más también por las redes sociales. Sí, sin duda, Puri. Aunque seamos lo más tradicionales, no nos podemos negar a que existen, ¿no? Plataformas como TikTok, donde pues se ha consumido gran parte del mundial. Sí, de hecho, a ver, aquí somos all millennials, pero somos conscientes, ¿no? De que la transmisión de un partido de fútbol ha dejado de ser enfocada, ¿no? En esta parte de la televisión, de solamente los 90, bueno, ya más de 90 minutos de partido, porque los millones de aficionados están viendo en TikTok desde alineaciones probables, análisis tácticos, historias de jugadores, memes antes del juego, las reacciones durante el partido, y el algoritmo mantiene viva esta conversación después también de que terminó el juego durante días. Justamente TikTok aseguró que quienes consumen contenido deportivo en la plataforma tienen 42% más de probabilidades de ver un partido en vivo, mientras que 72% de sus usuarios prefieren contenido creado por otros aficionados antes que los formatos tradicionales. Y de hecho la FIFA eligió como su plataforma preferida para el Mundial de 2026 pues a TikTok, y llevar a los usuarios más allá de los 90 minutos de juego. Para esta plataforma queda claro que el deporte dejó de ser un espectáculo para convertirse en una conversación constante, Puri, lo que se ha traducido incluso en números para creadores, como la cuenta oficial de la selección mexicana, por ejemplo, que incrementó 2 millones de seguidores en apenas 36 horas, hasta los principales medios con derecho de transmisión en América Latina, que en conjunto sumaron un total de 15 millones de nuevos seguidores durante todo el torneo. Yo creo que uno de los casos más paradigmáticos de esto lo hemos vivido, ¿no? Con el portero de Cabo Verde, Bociña, que llegó al Mundial con apenas, no recuerdo bien si eran cientos de miles de seguidores, y terminó el Mundial con 28 millones de seguidores. Sí, ya hablábamos aquí de que este iba a ser el mundial más tecnológico, y pues ya TikTok nos da cifras, ¿no? Porque se convirtió en una segunda pantalla para ver deportes. Nos dice que el 50% de los aficionados busca contenido previo al partido,
y 56% sigue consumiendo mientras sucede el juego. Y en ese viaje, pues las audiencias buscan, como decías, ¿no? El análisis, las reacciones, memes, entrevistas, historias de los jugadores y explicaciones tácticas. Sí, si son como yo, bueno, pues yo que hasta ver un poco, ¿no? Para preparar mi quiniela, bueno, cómo ha llegado este equipo, qué están diciendo los analistas, hacia dónde puedo ir. Ahí tengo mis dudas, ¿no? Con estos análisis de inteligencia artificial que la mitad de las veces no atinaban bien. Pero sí es cierto que, a ver, esto es una frase que decimos en cada mundial, ¿no? Cada mundial es el más tecnológico porque pues la tecnología va avanzando, lo hemos visto, ¿no? Desde la tecnología que estaba en el balón, cómo está avanzando ya incluso, ¿no? El tema del VAR, pero evidentemente no solo esta tecnología se queda en lo que es vivir el juego en estos 90 minutos, como decíamos, sino que se extiende, ¿no? A todo lo que envuelve el mundial. Las redes sociales, por supuesto, forman parte de nuestro día a día, ya es una forma de entretenimiento más y por supuesto que no se iban a perder el mundial. Pero ahora sí, vamos a llegar a una de mis notas favoritas del día de hoy. Al toque de Sports Illustrated México. Porque nos acompaña Mario Palafox, como decíamos, jefe de información en Sport Illustrated México. ¿Qué ocurrió en la primera semifinal de este mundial que se vivió ayer y en el que España eliminó a Francia? Sé que España venía como favorita, aunque la semana pasada no la nombraste en tus favoritas, Mario, pero sé que Francia era la favorita ayer y al final, bueno, en un partido de infarto, por lo menos al principio, se quedó en esta semifinal. Mira, pues la verdad es que es cierto, o sea, Francia había demostrado que era el rival a vencer, ¿no? Pero España no había todavía dado a conocer su nivel, ¿no? De hecho, era como de poco lo que se le veía y teníamos muchas dudas. Tenía muchos jugadores que se habían lesionados, que de repente De La Fuente estaba tratando de darles un lugar, pero lo de hoy quedó demostradísimo, ¿no? O sea, de los últimos partidos que le había ganado, las últimas dos cosas importantes, le había ganado España. Y si alguien realmente le podía vencer a Francia, como lo decía también Yamal previo en la conferencia, eran ellos. Y hoy quedó clarísimo, demostrado. De La Fuente usó un triángulo ahí en medio campo con Del Olmo, usó también a Fabián Ruiz y a Rodrigo, que hizo un partidazo. Hoy él tuvo los espacios, el tiempo, quitó pelotas, ¿no? Y realmente nunca pudo encontrar Francia ese fútbol que nos mostró en los partidos anteriores, y eso es la que realmente le cortó los circuitos. Desde el principio España se vio como ese candidato, que es cierto, yo no lo veía fuerte, después dije, si van a cruzarse, yo veía más importante a Francia, pero pues lo ha demostrado, su segunda final en los últimos 16 años, 37 partidos sin perder. La última derrota fue en marzo del 2024 ante Colombia, ¿no? En Londres. Entonces, tú te imaginarás lo que es España en este momento. Por eso, los españoles, cuando todo el mundo le preguntaba en la previa qué tan confiados estaban, pues se mostraban confiados. Fíjate, en los últimos 11 partidos ante Francia, solamente tienen una derrota, 2 empates y las demás son victorias. Entonces, De La Fuente comentaba en la conferencia de prensa posterior que es un proceso que ha tenido 11 años de trabajo desde el 2015. Él tuvo un trabajo desde 2013 que le había ganado Francia, después 2015 tiene esta generación y esos 11 años lo han mantenido en esta final, en la sub-20, que viene toda esta generación desde una sub-20 para llegar a esto. Hablando de procesos en el fútbol mundial, pues España vuelve a demostrar que ese proceso lo está llevando a cabo a otra final después de 16 años. Sí, a ver, yo coincido contigo en algo y es que España ha ido de menos a más. No nos había mostrado, sobre todo en la fase de grupos, no estaba mostrando todo lo que esperábamos, ¿no? Tal vez de la selección, pero lo cierto es que sí fue creciendo a medida que avanzaban las fases. Creo que hoy vimos a la mejor España de este mundial. No sé si vimos a una de las peores Francias, o ahora Francia se midió también, ¿no? Con una selección que le agarró la medida y que le supo cortar sus avances, ¿no? Porque la delantera que tiene la selección gala realmente la pasó mal con la defensa de España. Esto se ha venido también diciendo mucho, ¿no? Esta era también como una final chiquita. A mí me da también un poco de, digo, independientemente y con todo el respeto a la semifinal que hay hoy, pero lo cierto es que Francia ha hecho un gran mundial y que también nos hubiera gustado, ¿no? Verla llegar a la final, porque la realidad es que ha sido una selección muy constante en todo el torneo. Sí, a ver, justo, era el ranking número 1, el favorito. Tienes razón, a ver, Francia tiene el ataque más temido, ¿no? O sea, tenía Dembélé, por el Balón de Oro, llegando Champions, a Mbappé, que la verdad es que había mostrado pues 20 goles en 20 partidos, ¿no? Se va en blanco en esta ocasión, pero 20 goles en 20 partidos a su edad, ya siendo campeón del mundo, llegando a una segunda final y buscando la tercera. Pero realmente lo importante que me parece es que España sabía que si no le llegaban esos balones a esos 3 jugadores, pues difícilmente le iban a hacer daño, ¿no? Y controló el balón, o sea, la posesión de la pelota de España fue lo importante y sabían que
de esa manera le han ganado los partidos anteriores en momentos importantes, ¿no? Fíjate, España no ha perdido ningún enfrentamiento directo en Mundial. En 8 partidos lleva 7 victorias y solamente un empate ante Rusia en el 2018, que quedó eliminado en penales. Entonces tú te imaginarás cómo está ese proceso en ese sentido. Y algo que también destaco es el tema del ataque-defensa. Hoy España tenía ese equilibrio. En la defensa solamente ha tenido un solo gol en 6 partidos, impresionante, y tiene aparte la racha más importante en ese sentido que desde que fue campeón del mundo, con esos 6 partidos también invicto en ese sentido que no ha perdido España, ¿no? Igual que pasó en el 2010 para ser campeón del mundo. Entonces te vas dando cuenta en ese sentido. Y Oyarzábal anotó su 5º gol del penal en ese sentido hoy, y también empata a 2 de los importantes jugadores en la historia de España, David Villa y Butragueño. Entonces vas checando qué tipo de selección entonces nos estamos encontrando, y a veces no se le valora como realmente se le debe de valorar a un equipo que ha vencido al favorito y que ahora resulta ser el favorito en la otra semifinal que estamos esperando entre Argentina e Inglaterra. Yo solamente quiero hacer una mención porque corazoncito, Alex Baena, andaluz, titular todo el mundial, lo tenía que decir, perdón, pero ahora sí que el corazón gana. La verdad, qué mundial están dando. Y ahora sí, porque yo sé que nuestros productores nos dejan extender hoy un poquito más el daily porque hay que hablar de España, yo lo sé, pero tenemos que empezar a ir despidiéndonos. ¿Te animas a decirnos qué final ves? A mí me encantaría un España-Inglaterra, que ya jugaron la final de la Eurocopa, habrá revancha ahí, y también porque creo, mira, el tema con Argentina e Inglaterra es un tema, también lo decía Scaloni, no tenemos que checar lo que pasó en el 86, que es la única victoria que tiene Argentina en los mundiales, el otro fue un empate y las más son derrotas de Inglaterra. Entonces, creyendo en eso, yo creo que Inglaterra tiene un poderío importante por la liga, por todo lo que representa y porque algunos jugadores de Argentina vienen tocados físicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal está eso. A mí, la final que yo ya veo y que aparte es inesperada, Inglaterra tiene un título, España tiene un título, y el que gane de los dos sumaría al segundo, que me parece que es importante también que otras selecciones también vayan sumando. Me encantaría una final Inglaterra-España y un tercer lugar como revancha de hace 4 años, Francia-Argentina. Pues habrá que ver qué nos depara esta semifinal. Ya estamos a poquito, si nos escuchan tempranito, nos faltan unas horas, pero sea cual sea la final del domingo, sin duda va a ser un gran partido. Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy. Siempre me encanta hablar contigo porque traes siempre un montón de datos para entender qué está ocurriendo. Sí, gran día nos queda del Mundial. 3 partidos más y se acaba esto, Puri. Pues lo veíamos muy lejano, pero ya está aquí el final. Alberto, muchas gracias también por acompañarnos hoy. Gracias, Puri, gracias, Mario. Y a nuestros podescuchas les recordamos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y en Sport Illustrated México, y que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.